Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos una vez más aquí con un nuevo video, con un nuevo mensaje importante y necesario. Entonces prepárate para que juntos podamos vivir esta experiencia. Y bueno, pues vamos comenzando. Y lo que te voy a platicar no es más que una mera introducción al tema que vamos a hablar hoy. Aquí en Monterrey, el lugar donde yo radico y donde está la iglesia Renacimiento, Monterrey, Nuevo León, hay cosas muy particulares. Monterrey, Nuevo León es un lugar donde hay climas muy extremosos. De repente hay mucho calor, de repente hay mucho frío. Es un lugar rodeado de montañas. Pero hay ciertas cosas muy particulares en la ciudad de Monterrey. Y algo muy particular es el río Santa Catarina, muy conocido por todos nosotros. Y el lecho del río Santa Catarina. ¿Por qué lo nombro así? El río Santa Catarina es un río que normalmente no lleva casi nada de agua, lleva un poquita agua y mucho menos ahora que está algo entubado. Pero cuando llueve, en época de lluvia, ese caudal de agua crece. Y cuando hay mucha lluvia, pues crece mucho más. Entonces, pero como te he dicho antes, como es una ciudad rodeada de montañas, este río Santa Catarina cruza la ciudad de poniente a oriente, así fluye, de poniente a oriente, y cruza toda la ciudad, ¿sí? Entonces, pero de alguna manera cuando llueve muy fuerte aquí, llueve en la Sierra Madre, en las montañas, y el agua baja con mucha velocidad de las montañas y llega al cauce del río Santa Catarina. Entonces, el agua puede llegar a acumularse y naturalmente el cauce fue hecho por la naturaleza, ¿sí? Por los momentos en que ha llovido demasiado, y naturalmente tú ves un cauce enorme, yo creo que mide como más de 100 metros, así enorme, y el río así en la parte de abajo pequeña, pero cuando llueve mucho, pues el cauce sube y crece. Ahora, pero normalmente cuando crece mucho tiene que ser algo de esos hechos que pasan dentro de muchos años. Hace muchos años, ahí en el lecho del río Santa Catarina, el gobierno del estado y algunas instituciones empezaron a construir. Y dentro de las cosas que había, lo que había mucho eran campos de fútbol. Sí, campos de fútbol completos, campos de béisbol, campos de fútbol rápido. O sea, sí, los campos así, zacate, para que tú te imagines. En alguna parte, algún poquito de gradas. Campos de básquetbol. Hubo una época que hasta de tenis había. También había pero muchos. Inclusive se decía que era el campo deportivo más grande del mundo. Porque era a través de todo el lecho y eran kilómetros así, de muchas instalaciones. Inclusive había un grupo de juegos mecánicos, a los que mejor se conocían como acá en el norte como los Juegos Manso. Inclusive hubo un empresario que construyó un campo de golf ahí. Y con todo lo que significa un campo de golf, que es carísimo. En la parte del lecho había un campo de golf. Y se construyó porque pues pensaban, no, pues ya ese tipo de precipitaciones que puedan llenar este cauce, pues ya no se van a dar, sería muy raro que pasara. Pero sí pasó. Y aún en medio de la advertencia que pudieran dar los expertos en esto, pues la gente puso todas esas instalaciones. Y hubieron dos grandes tormentas que de alguna manera u otra fue impresionante, porque el agua llenó todo el cauce, son muchísimos metros cúbicos, y cuando tú veías esa agua correr, lo único que de alguna manera podía soportar eso eran los puentes construidos para el paso de carros y de trailers y todo así. Pero fue una experiencia impresionante cuando tú sabes que en un día hay todas esas instalaciones y llueve, y al amanecer al otro día tú te acercas a ese lecho y ya no hay absolutamente nada.
nada. Que vino el agua con tal fuerza y se llevó todo. Instalaciones, campos deportivos, estructuras, los juegos mecánicos, trailers, carros, todo lo arrasó y se lo llevó. Y el aspecto de ese lugar era impresionante porque volvías a ver como que la imagen, como si ese lugar nunca se hubiera instalado nada. Muchas piedra bola de río, cubriendo toda la superficie, mucha piedra, mucha roca. Y pareciera que había desaparecido en un momento todo lo que el hombre se tardó muchísimos años en construir. Y hay momentos en que nosotros en la vida de repente nos damos cuenta que ciertos proyectos y ciertas acciones se tienen que construir con mucho esfuerzo humano, pero no hay nada que la respalde atrás. Y que de repente hay un acontecimiento, una crisis que derrumba todo. Y esto es algo tan fuerte y tan importante que aún hoy en día, después de estos dos grandes acontecimientos, no hay ningún solo campo. Está todo como en área verde. Porque después de esa experiencia muchos empresarios dicen, no, ¿para qué le metemos dinero aquí si se lo puede llevar el agua? Aun cuando ya se construyó una presa rompepicos que de alguna manera baja el cauce en este tipo de acontecimientos. Porque en el medio de todo, después de fracasos o acontecimientos así, uno se pregunta, yo no quiero emprender algo que se me puede derrumbar. Yo no quiero empezar a poner todos mis esfuerzos en proyectos que de repente de alguna manera no está respaldando Dios. Y en el momento en que yo me canse después de tanto esfuerzo y baje mis manos, se acaban los proyectos. Y esto es bastante estresante y desilusionante cuando nos ha pasado que proyectos de vida, proyectos que hemos tenido se derrumban cuando en un momento dado pasa algún acontecimiento más. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque llegan momentos en los cuales tú y yo necesitamos detenernos y preguntarnos, ¿y qué cosas sí estará dispuesto Dios a apoyar? ¿Y qué cosas no? ¿Sí? Porque hay acontecimientos de todos tipos. Por ejemplo, no nada más proyectos de empresas, así. Hay relaciones humanas, hay personas, hay amistades que mientras tú, y están basadas en todo tu esfuerzo, que mientras tú les des y hagas todo lo que ellos quieren que hagas, los vas a tener junto a ti. Pero el día que tú osares, que tú no hagas lo que ellos quieren, que no reacciones o pienses como ellos quieren que pienses, se van a alejar. Porque son relaciones que de alguna manera están basadas solo en tu esfuerzo, solo en esfuerzos humanos, son proyectos de hombre. Y de repente quisiéramos todos tener gente que permanezca, proyectos que permanezcan, proyectos apoyados con Dios, que aun cuando un día estemos cansados y no podamos rendir lo mismo, se mantengan. Y esto es bastante importante. Y es algo que mucha gente se ha preguntado. Y por eso se acercan y piden oración y la gente dice, Señor, yo necesito saber si esto que voy a emprender forma parte de tu voluntad o es algo que tú estarías dispuesto a apoyar. Porque a la larga sabemos que cuando Dios no apoya algo, pues el día que nos agotemos se acaba. Ahora, vamos a ver algún ejemplo, y ejemplos muy conocidos en la Biblia, es la Torre de Babel. Un proyecto totalmente humano, porque Dios nunca les había dicho que hicieran esto. Fue desarrollado a través de la mente humana de alguien, de los deseos humanos de alguien, con los esfuerzos, y un grupo de personas bien organizadas empiezan a construir la Torre de Babel, que era una torre alta para llegar a cerca de Dios. Y era algo que Dios no iba a apoyar. ¿Sí? Y aún con todo el proyecto, la organización y todo un grupo de personas puestos de acuerdo, Dios no nada más no apoyó,
sino Dios hizo algo para que ese proyecto terminara. ¿Y qué hizo? Hizo algo fuerte, hizo que se confundieran sus lenguas y que no se pusieran de acuerdo, no pudieran ponerse de acuerdo. Y cuando hay falta de comunicación, muchos proyectos caen, como en este caso, la Torre de Babel. Fuerte, ¿no? No estaremos construyendo una Torre de Babel a alguno de nuestros proyectos, que tarde que temprano se van a acabar. Otro proyecto, otra de las cosas que Dios no apoyó, el reinado de Saúl. Aunque Dios en un principio impulsa a través de la vida, Saúl comete errores. Y aunque él se esforzó para que nadie pudiera quitarlo de su posición de rey, Dios ya no estuvo dispuesto a apoyar ese reinado y escogió a David. Y poco a poco, aunque él se aferró y quiso asesinar a David para no perder su posición, tarde que temprano, su reinado terminó. Amigo, amiga, ¿no te has cansado que todo esté basado en tu esfuerzo? ¿No quisieras algo que no nada más tus fuerzas lo apoyen, sino el impulso, la bendición de Dios sea lo que los lleve adelante? Fíjate lo que dice Salmos. Aquí pon muchísima atención. Lo que dice Salmos 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muy fuerte. Aquí habla de que si Jehová no te está apoyando, pues prácticamente muchos proyectos se van a acabar. Y mucha gente, sin reconocerlo, sin ser agradecidos, ni siquiera se percatan que el éxito de su vida profesional, de su vida de empresarios, de su vida de familia, simplemente es porque ha habido el apoyo de Dios. Y mucha gente, Dios la ha apoyado simplemente porque la ama, y aunque esa gente ni siquiera tiene una relación con Dios o quiere tener una relación con Dios. Por eso es importante que nos demos cuenta que Dios siempre ha estado ahí y que siempre nos ha amado y siempre ha querido manifestarse para que sepamos que Él está ahí. Pero entonces nos encontramos, si volvemos a leer este versículo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tarde que temprano esto se va a derrumbar. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa? Que necesitamos a Dios en todo y que de alguna manera u otra saber que algo se mantendrá y se mantiene es solo por el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Lo reconozcas o no, cuando algo se mantiene es porque de alguna manera Dios ha estado ahí. Entonces, respira hondo. Interesante pensar que antes de emprender algo, o si ya tienes proyectos avanzados, detenernos y decir: Señor, yo quisiera que tú vengas y tomes este proyecto, tomes esta actividad, tomes esta parte de mi vida, y yo la pongo en tus manos, porque yo quiero que antes que mis esfuerzos desarrollen solo esto, que seas tú quien respalde, quien bendiga y que hagan que estas cosas se mantengan en pie. De repente detenerte y empezar a ver las cosas así, las cosas que se mantienen como una bendición de Dios, es detenernos y darnos cuenta que realmente necesitamos ese apoyo y ese respaldo de Dios. Pero para esto necesito detenerme y pensar cómo me concibo a mí mismo. Porque en realidad la mayoría de la gente sabe que Dios es omnipotente. Toda la gente reconoce: yo sé que Dios me puede ayudar en esto, yo sé que Dios me puede sanar, yo sé que Dios me puede prosperar, yo sé que el poder de Dios es tan fuerte como para producir estas cosas. Pero la mayoría de la gente dice: ¿y querrá Dios hacerlo conmigo? ¿Y querrá Dios bendecirme de esta manera? Y es cuando de alguna manera interviene cómo me concibo a mí
y cómo concibo a Dios. Por ejemplo, una de las circunstancias que nos hacen de repente atorarnos muy fuerte en este punto es la culpa. Pensar que he cometido errores y que lo único que merezco es castigo, y concebir a Dios como un ser castigador prácticamente nos pone en un lugar muy complicado. ¿Por qué? Porque siempre empezaremos a pensar, es que no, yo creo que Dios no va a querer sanarme, es que Dios no va a querer ayudarme, es que no me lo merezco. Pero empezar a concebirte como un ser amado por Dios, como un ser, como un hijo de Dios amado, justificado, respaldado por Dios. No porque lo merezcas en sí, sino porque Él lo hizo por amor a ti. Empezar a concebirte y empezar a concebir a Dios como un Dios bueno y poderoso. Que Él quiere verte bendecido, ¿sí? No castigado. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque si constantemente estás hablando del juicio de Dios y del castigo de Dios, pues prácticamente tu concepto de Dios tiene que ver con la forma en que estás hablando. Escúchame, muy independiente de lo que podamos decir, nuestra forma de concebir a Dios está íntimamente ligado en la forma en que nosotros nos referimos a Él y a nosotros mismos. Entonces, para que nosotros nos podamos detener y empezar a concebir las cosas diferente y saber que tenemos un Dios que nos quiere ver bendecidos, que nos quiere bendecir, que nos ama, necesitamos de repente tener una revolución, un cambio de pensamiento y un cambio en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Amén. De repente, hoy, pensar en esto. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios, la primera epístola de los Corintios, capítulo 3, del 11 al 15, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y si la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La obra de alguno se quema, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. De aquí empieza a identificar y empieza a hablar como de una edificación, como de construir. Y habla que el fundamento, como cualquier constructor que escarba para construir un edificio y tiene que buscar un fundamento, una roca, dice que el fundamento es Jesucristo. Pero dice que y si sobre este fundamento alguno edificare y empieza a dar una lista de materiales. Y estas listas de materiales dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Lo dividiéramos en dos grupos, ¿sí? El oro, la plata y las piedras preciosas. Y en otro grupo, la madera, el heno y la hojarasca. Y dice aquí simbólicamente que la obra será manifiesta y será probada por fuego. Y hay una gran separación en estos dos grupos, porque, por ejemplo, tanto el oro y la plata con el fuego no se consumen, pero sí son purificados. Y las piedras preciosas tampoco se consumen con el fuego, pero la madera, el heno y la hojarasca se consumen. Son cosas que al momento de la misma vida se van a acabar. Y precisamente estamos hablando de proyectos que en el paso del tiempo se van a terminar. Ahora, amigo, ponte a pensar. ¿Sabes tú que un gran porcentaje de las empresas que inician van a quebrar? Estadísticamente, muchas van a quebrar. Porque así está el mercado y así está la competencia, y así están las circunstancias económicas. Ahora, o sea que el riesgo de que muchos proyectos terminen es latente. Es latente. Y estadísticamente es más probable que unas empresas que inician quiebren a que se mantengan. Entonces, si empezamos a ver con objetividad, realmente necesitamos que Dios apoye nuestros proyectos.
Realmente necesitamos que sea la fuente de la fuerza, de la vida, de los proyectos. Pero también necesitamos que Dios sea quien apoye nuestras relaciones. En este mundo y en este tiempo, para mucha gente las relaciones humanas, las relaciones de amistad, las relaciones aún en una iglesia pudieran significar el medio de obtener beneficios, el medio de obtener recursos económicos, el medio de obtener favores y el medio de obtener poder. Y esto es triste, que no es lo que nos ha enseñado Jesucristo. Jesucristo nos ha amado y nos da todo sin esperar nada. Escúchame, Él nos da todo por amor. Pero en este mundo donde la gente simplemente está buscando relaciones para obtener beneficios, pues prácticamente te empiezas a dar cuenta que esas no son relaciones apoyadas por el poder de Dios. Que en el momento que la persona obtenga o no obtenga lo que quiere, las relaciones se acaban, se terminan. Y así como cuando los proyectos terminan, lo único que dejan son pérdida y frustración. Detenernos y saber que lo que necesitamos es adentrar a Dios a cada proyecto, a cada relación, a cada parte de nuestra vida. Porque saber que entrar en los formatos de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida no es para perder las cosas, sino para verdaderamente ganar y que se mantengan. Porque a través de Jesús es la forma en que las cosas subsisten y se mantienen. ¿Sabes cuántas personas me han dicho: estoy cansado, Esaú? Estoy cansado de tener que volver a empezar una y otra vez. Ya quiero tener algo que no se acabe. Personas que en las diferentes áreas de su vida me dicen y me hablan de lo mismo, de las cosas que se acaban, que se evaporan, que se pierden. Recuerdo una persona decirme: es que siento que tomo las cosas y se me va entre los dedos como si fueran agua y pierdo las cosas por más esfuerzo que hago. La gente se aleja de mí, los proyectos se terminan. Pero empezar a darnos cuenta que hay una forma en que las cosas permanezcan. Empezar a darnos cuenta que antes que nada Él mismo, Jesucristo, se manifiesta como el ser permanente para nosotros. Por eso asimismo se llama la roca firme, la que no se mueve. La que no se mueve y permanece siempre. Y esto, de alguna manera, es lo que viene a empezar a producir estabilidad en nuestra vida. Que mil cosas se puedan mover, pero lo importante no se mueve. Y empezar a darte cuenta que aún en medio de un tiempo tan volátil y tanta gente que está y a veces no está, puedes darte cuenta que tienes a alguien y llega a ser lo más importante para ti, Jesucristo, que está y estará y ha estado siempre contigo y que puedes tener la seguridad de que nunca te va a dejar y que siempre te va a amar y que aún siendo el ser que más te conoce es el que más te ama. Y empezar a establecer una estabilidad en tu vida, a saber de que aún puede de repente pasar algo en tu vida económica, puedes perder el trabajo, pero Dios nunca te va a dejar. Empezar a establecer esa estabilidad para ti es importante, sobre todo en este tiempo tan fuerte, porque con esta pandemia que está sucediendo en este tiempo que se grabó este video, en donde hay tantas cosas inciertas, y la gente pregunta: ¿cuándo se va a acabar esta pandemia? Y no hay respuesta ahorita. No la hay. ¿Y cuándo voy a dejar de usar un cubrebocas? ¿Cuándo voy a poder salir a trabajar? ¿Cuándo van a iniciar los cultos en las iglesias? Tantas preguntas. Y estamos acostumbrados a que siempre tenemos las respuestas. Pero de repente acostumbrarte que hay respuestas que siempre estarán ahí. Que Dios siempre va a estar contigo.
acostumbrarte a que todo lo que pasa puede producirte inestabilidad. Hoy pensar que el día de mañana tendremos problemas, sí. Sí. Como todo el tiempo. A ver, dime, una etapa de tu vida donde no hubo ningún problema. Siempre han habido problemas. Siempre hay cosas que resolver. Siempre. Pero pensar que en medio de todo eso, siempre tendrás el apoyo de Jesús. Y siempre estará Él contigo. Es pensar en la estabilidad. Y empezarte a dar cuenta que a lo mejor el día de mañana te va a tocar llorar, como tantas veces hemos tenido que llorar, y decir, bueno, sí voy a llorar, y voy a llorar un día, pero aparte de todo esto, me voy a levantar, porque Jesús está conmigo. Me voy a levantar porque Jesús está conmigo. Ha llegado el momento de vivir un día a la vez con la certidumbre de que Él nunca te va a dejar y que Él siempre se encargará de hacer lo necesario para tu vida. Te dejo con este mensaje y respira hondo y dile a Jesús, quiero que estés en mis proyectos, porque quiero proyectos permanentes, quiero relaciones permanentes en mi vida. Ya no quiero volver a empezar. Quiero una vida que se desarrolle a partir de ese momento y para siempre, como tú. Entonces, amigo, quédate con estas verdades y deja que Dios sea en tu vida la estabilidad. Te voy a pedir un favor, búscanos porque tenemos mucho más información para ti. Y por favor, inscríbete, haznos ese favor, inscríbete y activa la campanita. ¿Verdad que sí vas a hacerlo? Y también ayúdanos a que más personas puedan escuchar estos videos, que puedan oír un mensaje que necesitan. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Gracias.